Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios. Ya es la segunda carta de los Corintios y la hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Y mis hermanos, de verdad, yo creo que esta verdad que la palabra de Dios nos enseña es una necesidad todos los días de nuestra vida. Porque sea que tengamos o no tengamos problemas, tarde o temprano no se harán esperar. Siempre habrá dificultades. Y como lo he dicho tantas veces que hemos hablado sobre estos temas, no es que a Alex le guste sufrir, no es que a Alex le guste pasar problemas y dificultades, no es que Alex los haya pasado todos o sea indolente si los estás pasando, sino que es una realidad que nos enseña la palabra de Dios. Y el consuelo es una necesidad en la vida del creyente porque tarde o temprano si no hemos pasado dificultades las tendremos. Pero si en este momento estuviésemos viviendo problemas difíciles, creo que el Evangelio es lo único que nos puede consolar. Es lo único que nos puede consolar. Hace 8 días vimos el panorama general de la carta y veíamos que el consuelo es el tema central de esta carta. Sí, Pablo está defendiendo también su apostolado y él también está exhibiendo la maldad de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, pero precisamente ¿por qué? Porque precisamente todas estas personas no traen consuelo a la vida del creyente. Muchas veces tú y yo, de esto estoy seguro, muchas veces tú y yo en medio de problemas y dificultades, no hemos encontrado aliento y consuelo, precisamente porque hemos estado expuestos a enseñanzas falsas. Porque hemos estado expuestos a enseñanzas como que los cristianos no sufren, como que los cristianos no tienen por qué vivir problemas y dificultades, o que si tú tienes mucha fe, no es sino que pidas y Dios de una te resuelve el problema. Eso no es cierto, eso es mentira. Hace 8 días vimos ese panorama general, pero hoy quiero que vayamos a los primeros 4 versículos de esta carta. No quise traer un pasaje muy largo porque de hecho yo creo que ya allí en esos 4 versículos hay muchísimo que ver y solo espero que Dios me dé gracia para que podamos juntos aprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Leamos la palabra de Dios, segunda a los Corintios capítulo 1 versículos 1 al 4 y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Esta es la palabra de Dios. Y como vemos allí, 2 versículos en los cuales el apóstol Pablo saluda, dice a quiénes va dirigida la carta y de entrada se va al tema principal, el consuelo. ¿Qué significa esto? Que Pablo sabía que esta era la necesidad más grande de los corintios, pero no solamente de los corintios, sino de todos los cristianos. Porque nuevamente los corintios estaban siendo alejados del verdadero evangelio. No el evangelio que promete que todo va a estar bien, que ese era el evangelio que les estaban predicando ahora, y que es el evangelio que hoy se predica casi que en todo el mundo. Y ese es el evangelio que supuestamente muchos están conociendo. Hay quienes dicen, no, es que ya Cristo está que llega porque Él dijo que este evangelio sería predicado en todo el mundo. Mis hermanos, si es por eso, todavía hace falta mucho que Cristo llegue, porque el evangelio que se está predicando en todo el mundo y que todo el mundo conoce no es el verdadero evangelio. Ese falso evangelio de la prosperidad, de sanidad, de milagros, no es más que eso, falso. Y ese sí es el evangelio que conoce Reymundo y todo el mundo, pero eso no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo consuela, trae aliento. Precisamente creo que lo que Pablo está haciendo en esta carta de entrada es poniendo un fundamento. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, Fundamento del Consuelo. Lo que Pablo hace en esta carta es decir, esperen, el evangelio verdadero debe entenderse de esta manera, que no es que creamos en Cristo para que Él nos solucione todos los problemas, es que creamos en Él porque Él nos solucionó el verdadero y más grande problema, el pecado. Él nos ha salvado, pero mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, habrá problemas y dificultades. Y si no ponemos ese fundamento, qué fácil es que tambaleemos y hasta nos vayamos al suelo. Porque ¿para qué se pone un fundamento? Para que algo sea firme, para que algo sea sólido.
Por eso es que muchas veces como cristianos somos tan frágiles y tan tambaleantes. Y no les estoy echando la culpa a ustedes, lo dije hace un momento, muchas veces porque no hemos sido expuestos al verdadero evangelio. No el evangelio que resuelve todos los problemas, sino el evangelio que consuela. Hasta a veces han sido los pastores los que más han derribado nuestra vida, porque en los problemas y dificultades lo primero que nos preguntan es si hemos dado dinero. Lo primero que nos preguntan es si hemos sido fieles. Lo primero que nos preguntan es examínate a ver si no has pecado. Bueno, ¿será que ellos no son pecadores? ¿Será que ellos sí son tan fieles? ¿Será que ellos sí son muy honestos con el dinero? Mis hermanos, si a eso fuéramos, ellos deberían de ser los que estarían peor. ¿Saben por qué? Porque la realidad es esta, que vivamos problemas y dificultades no es algo extraño, al contrario, bienvenidos a la vida cristiana. Por eso el verdadero evangelio consuela, y eso debe estar como una base firme y sólida bajo nuestros pies, para que cuando vengan, como enseñó el Señor Jesucristo en algún momento, las tormentas, las lluvias, las tempestades, la casa no se venga abajo. Mis hermanos, necesitamos un fundamento sólido. Y una de las cosas que necesitamos entender es que por ser hijos de Dios no significa que todo en esta tierra va a estar bien, sino que a pesar de todo eso, nuestro consuelo está en Jesucristo. Nuestro consuelo está en el Evangelio, está en su verdad. Quiero que vayamos ya directamente a la palabra, veamos esto a través de 3 puntos. Y bueno, qué mejor que ir a la raíz. ¿Cierto? Vayamos a la raíz de este asunto. Por eso, en primer lugar, quiero que veamos la raíz del consuelo. ¿Cuál es el fundamento, la base? Y digámoslo que si a una casa se le ponen cimientos, también ahora se le ponen, bueno, los que son constructores saben más de eso que yo, pero se le ponen algo que se llama zapatas, para que todavía esté más arraigado, que es como raíces. Es como las columnas, pero hacia abajo. Por si viene una tempestad, si viene un terremoto, si se mueve la casa, que se sacuda nomás, pero no se vaya abajo. Así que no solamente es el fundamento, esto necesita una raíz profunda. Quiero que veamos esto en los versículos 1, 2 y primera parte del versículo 3. ¿Y cuál es esa raíz del consuelo? Simple y llanamente la gracia. Dice la palabra de Dios, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Detengámonos allí un momento porque esto es demasiado grande. Muchos han visto esto solo como una frase de cajón. Oh, Pablo, elegido por la voluntad de Dios. No, mis hermanos, esto no es frase de cajón. La pregunta que quiero que nos hagamos honesta es que si conocemos un poquitico a Pablo, o al menos el Pablo antes de ser apóstol, ¿sería que Pablo hubiese elegido por voluntad propia llegar a haber sido apóstol de Jesucristo? Al contrario, se odiaba a Jesucristo, odiaba a los cristianos. De entrada lo que Pablo nos está diciendo, y claro, es que él lo dice en todas sus cartas porque esto es una raíz, esto es un fundamento del evangelio. No seríamos cristianos, no estaríamos hoy aquí en esta mañana sentados deseando escuchar la palabra de Dios si no fuera por la voluntad de Dios, si no fuera porque Dios nos hubiera elegido. Yo, Alex, no estaría aquí enfrente predicando la palabra de Dios si no fuera porque Dios me llamó a esto, me eligió. Y déjenme decirles, aunque espero que no suene mal, pero porque Él estorbó todas las cosas en mi vida y me guió por ese camino. Yo no soy pastor por elección propia. Ni siquiera soy cristiano por elección propia. Si hubiera sido por elección propia, sería todo menos pastor, sería todo menos cristiano. Al igual que Pablo. Tanto que alguien podría decir, no, pero es que fue Pablo, el apóstol de Cristo Jesús. Pero qué interesante, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Es que no solamente él eligió al apóstol Pablo, allí estaba Timoteo también por la gracia y la voluntad de Dios. Y me encanta porque aquí no es que simplemente Timoteo es el amanuense, aunque muy posiblemente. Es decir, aquí no se trata simplemente de que Timoteo está escribiendo la carta que Pablo le está dictando, aunque posiblemente es lo que esté haciendo Timoteo, sino que aquí el apóstol Pablo está diciendo que él escribe la carta junto con Timoteo. Es decir, está haciendo partícipe a Timoteo para que entendamos que Dios no hace excepción de personas. Allí está el apóstol junto con un jovencito. De hecho, esta es una de las, no es la primera, pero es de las primeras cartas que escribe Pablo, muy cercana a la primera de los Corintios. Así que aquí Timoteo se cree que puede ser un adolescente aún, unos 16, 17 años, pero allí está, porque como le dijo una vez a este jovencito, que nadie tenga en poco tu juventud. Este es el asunto, lo importante en nuestras vidas es que estemos en Cristo. Pero si estamos en Cristo, sea lo que sea que Él nos permita hacer o vivir, es por su gracia. Y ese es el asunto. La gracia es lo que sostiene nuestras vidas. Porque a mí me encanta esa palabra y la definición todavía mucho más, pero a veces se vuelve frase de cajón. Estoy seguro que la mayoría, si no es que todos nosotros, conocemos la definición de gracia.
Gracia, favor inmerecido. Pero ¿cuántos realmente vivimos en la gracia? Que todo lo que somos, todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, no lo merecemos. Ahora, ¿cómo sabemos si vivimos en la gracia? Esta es la pregunta que quiero que nos hagamos, mi hermano, mi hermana. ¿Acaso no somos de pronto de los que decimos es que yo merezco mucho? Es que yo soy un hijo de Dios. Dios debería de. Es que Dios, tus promesas, tu palabra dice que, esta es la pregunta, así es como vivimos tú y yo nuestra vida todos los días y mayor aún nuestra vida cristiana, creyendo que merecemos mucho. En el momento en el que tú y yo creemos que merecemos mucho, porque somos algo, mis hermanos, ahí se cae la gracia y ahí se cae el consuelo. Todo lo contrario, si tú y yo entendemos qué es lo que merecemos, ¿qué es lo que tú y yo merecemos? Nada. O bueno, que Dios nos aplaste bajo su ira. Sin Cristo, tú y yo no mereceríamos absolutamente nada bueno, no mereceríamos ni siquiera el aire que respiramos. Tú y yo no mereceríamos siquiera degustar un alimento en esta vida. No mereceríamos ni siquiera nacer. Eso es lo que realmente deberíamos entender. Pero cuando uno vive su vida entendiendo que no merece nada y que todo lo que recibe es pura y bendita gracia, mis hermanos, las cosas realmente cambian. Tanto que esta carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, pero no solamente en Corinto. Y este detalle, aunque lo podríamos leer y pasar por alto, pero es sumamente importante. Y a todo su pueblo santo, también los llama santos, pero no solo a los corintios, a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Esta traducción está más contemporánea, es decir, si lees Reina Valera dice en Acaya, pero Acaya en esa época es lo que hoy es Grecia. Pero podemos entender, esta era una carta circular. Esta era una carta que no solamente debían leer los corintios, porque no solamente los corintios necesitaban consuelo, todos los de Grecia, y podríamos decirlo, y el mundo entero necesita este evangelio, el evangelio que consuela, el evangelio que nos dice que si algo somos o tenemos es por pura y bendita gracia. Es que yo soy un hijo de Dios y yo merezco tal, o Dios debe, o Dios tiene, o es que Dios ha prometido, aunque Dios haya prometido, Dios no nos debe nada. De hecho, me parece tan interesante esto, la mayoría de promesas que las personas sacan es del Antiguo Testamento, donde esas promesas eran condicionales. Si tú haces esto, yo hago esto. Y a la gente le encanta tomar esas promesas. Las promesas donde si tú me eres fiel, yo hago esto. Bueno, ¿quién puede aquí ser tan orgulloso y decir que le ha sido fiel a Dios? ¿Quién aquí no le ha fallado nunca a Dios? Porque muchas veces se nos olvida que también había promesas de maldición. Y si fallas, te viene esto y lo uno y lo otro. Vamos a ser honestos. Hace un momento lo decía, si Dios nos pagara por todas las fallas que hemos cometido, ¿qué mereceríamos? Yo no sé tú, pero ni estar vivo, mucho menos estar esta mañana aquí y mucho menos estar frente a ustedes predicando. Yo no. Yo no sé si alguien lo merezca. Yo no. Yo no. Mis hermanos, es pura y bendita gracia. Y era necesario que esto lo conociera el mundo entero. Los corintios y toda Grecia. Lean esta carta, estudienla y saquen una copia y repártanla por toda Grecia, o saquen muchas copias. Y precisamente allí está. Si no entendemos claramente esto, pues aquí está todavía muy claro, versículo 2, que Dios, nuestro Padre, qué verdad tan hermosa, Él es nuestro Padre y el Señor Jesucristo, Él es nuestro Señor, les den, ¿qué? Gracia y paz. En otras palabras, que Dios les lleve a entender, que nuestro Señor Jesucristo les lleve a entender que lo que más necesitamos es gracia, es decir, crecer en esto. Que entre más día conozcamos a Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo, entendamos cada día más que no merecemos nada, no lo merecemos. Es curioso, en el Nuevo Testamento y más particularmente Pablo utiliza mucho esta expresión, gracia y paz. ¿Por qué gracia y paz? ¿Alguna vez has escuchado hablar a un judío? Hay una palabra que para el judío es el sine qua non. Es decir, esa palabra está en todo lo que dicen. Hasta creo que ya se les volvió frase de cajón. Shalom. ¿Alguna vez lo has escuchado? A los judíos les encanta esa palabra. Es una palabra hebrea que significa paz, pero no simplemente esa paz de la que estamos acostumbrados nosotros a escuchar hablar y que no pasa nada. La palabra shalom en hebreo significa una integridad total, que te vaya bien en todo, en tu salud, con tu familia, en tus negocios. Literalmente significa eso, que todo esté tan tranquilo en tu vida, tu salud, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, todo lo que eres, tus finanzas. Por eso a ellos les encanta shalom. Era el saludo preferido de ellos.
En griego esa palabra es irini, que es traducida en nuestro idioma como paz, pero para nosotros esa palabra paz es como tan, ¿cierto? Hasta de hecho, para mí tiene hasta como una connotación negativa, porque uno a toda hora escucha hablar de paz a quiénes, a los políticos que viven haciendo supuestamente la paz con los guerrilleros, y luego lo que hacemos es subir un guerrillero de presidente. Entonces, esa es la paz a la que estamos acostumbrados y ya parece, perdónenme la expresión, pero como algo sin sentido. ¿Sí o no? Pero lo interesante es que Pablo sigue utilizando la misma palabra que a él le enseñaron desde niño, desde que tuvo uso de razón, shalom, ahora la usa en griego, usémosla en español, paz, pero no sin antes decir, si hoy experimentas un poquitico de paz, es decir, si hoy tienes bienestar, puede ser que hoy no tengas mucho bienestar en la salud, pero puede ser que tus negocios están bien. O puede ser que los negocios no anden tan bien, pero tu salud está bien, o tu familia, en fin. Si hoy experimentas paz, si hoy experimentas algún bienestar, antes de siquiera ver ese bienestar, recuerda, antes de la paz, antes del shalom, está la charis, está la gracia. No lo mereces. A los judíos les encanta shalom porque ellos creen que merecen que todo les vaya bien por ser judíos. Pablo, quien en su momento, obviamente por naturaleza, por nacer como israelita era judío, él dice, pero si hoy experimentamos shalom, si hoy estamos experimentando un poquito de paz, es solo por la gracia de Dios. Por eso él no decía simplemente paz o shalom, él decía gracia y paz. Y aún así, no porque la merezcamos, sino de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, porque si no fuera por Cristo, ninguno sería hijo de Dios. Dios no sería nuestro Padre y no mereceríamos absolutamente nada. Así que solo de parte de Dios nuestro Padre, por medio de Jesucristo su Hijo, quien es el que hizo todo para que hoy merezcamos, o mejor, para que hoy recibamos, mejor porque no merecemos, algo de bien. Así que paz a ustedes, pero antes de paz, gracia, gracia y paz. Mis hermanos, solamente en esa expresión me encantaría detenerme tanto, pero espero que por la gracia de Dios esto quede claro. No merecemos nada. Y si hoy experimentamos algún bien, así sea pequeño, es solo por la pura y bendita gracia de Dios. Tanto que dice la primera parte del versículo 3, para enfatizar aún más este punto. Toda la alabanza sea para Dios. ¿Quién es Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, si Jesucristo no fuera nuestro Señor, si no fuera por el que de verdad es Hijo de Dios, Dios no sería nuestro Padre. Dios no lo sería. Y no mereceríamos nada bueno de Él. Por eso, literalmente, el idioma original dice, bendito sea. Alabemos a Dios, exaltemos a Dios. Sin importar lo que estemos viviendo, miremos por la fe hacia el cielo, entendamos, tenemos un Padre en los cielos, pero gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. No es por lo que hayamos hecho nosotros. Por eso, ¿qué dice? Esta traducción dice, Dios es nuestro Padre misericordioso, pero el idioma original lo dice más preciso y es necesario aclararlo. Esa frase final allí en ese versículo 3 dice, Dios, perdón, no dice Dios, dice Él, aquel que damos toda la alabanza, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es Dios, perdón, es Padre de misericordias. Y para mí esa es la expresión más grande que hay allí. ¿Qué es misericordia? ¿Tus hijos te piden misericordia para ti que eres padre? De hecho, hoy más que nunca los hijos exigen, ¿cierto? Parece que hemos aprendido hasta tú y yo como cristianos mucho de los hijos contemporáneos. Mis hermanos, Dios es padre de, y literalmente el idioma original dice eso en plural. De hecho, dice padre de las misericordias. ¿Quién pide misericordia? Aquel que sabe que la ha cometido, aquel que sabe que no merece nada y precisamente lo que dice es, por favor, no me castigues, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Este es el fundamento del consuelo, esta es la raíz del consuelo. Así que, ¿cómo podría yo hoy, que sí soy hijo de Dios, perdónenme la expresión, pero venir a hacerle una pataleta a Dios? Es que tienes que, es que yo soy tu hijo y... Espera. En el fundamento, en la raíz debe estar esto. Él es Padre de misericordias. Si es mi Padre, es solamente por su misericordia, porque se ha apiadado de mí. ¿Saben por qué es nuestro Padre? Porque lo que tú y yo merecíamos, la ira de Él,
la descargó sobre su Hijo. Va a ser casi 2000 años en una cruz. Sin Cristo en nuestras vidas, solo mereceríamos, tú y yo, lo que sufrió Cristo. Eso es lo que mereceríamos. La ira, la justa ira de Dios. Pero Él es Padre de misericordias, porque Él descargó toda su ira, la que tú y yo merecíamos, sobre su Hijo en la cruz, para que hoy solamente recibamos gracia. ¿Podemos ver lo que Pablo está haciendo aquí? Ahora te hago esta pregunta. Si tú y yo empezamos a ver la vida, y mayor aún la vida cristiana de esta manera, no merezco nada, absolutamente nada. Y sin embargo tengo tanto a través de Cristo que hasta Dios lo puedo llamar mi Padre. Solamente puedo decir, Él es Padre de misericordias. Si tú y yo viviésemos la vida cada día de nuestros días en esta tierra entendiendo misericordia, misericordia, todo es misericordia. Hoy hemos recibido nada más que misericordia y pura misericordia. Si mañana estamos con vida, misericordia, misericordia. Pero se nos olvida y empezamos ya a exigir, a demandar, a reclamar, ¿cierto? Mis hermanos, Él es Padre de misericordias. Es nuestro Padre por su misericordia, por pura gracia, no porque lo merezcamos. Tanto que aquí es donde voy. Ese versículo tan famoso. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23. Estos son los versículos que deberían estar enmarcados realmente, más que en las paredes de nuestro cuarto, en nuestro corazón. Aunque esta traducción no me gusta mucho, lo dice muy bonito, pero vamos a ver en un momento por qué no me gusta tanto. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Dice el versículo 23, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día de vida se llama misericordia, se llama gracia. No lo merecemos. Pero para quienes conocen Reina Valera habrán de entender por qué no me gusta mucho esta traducción. Aquí sí me encanta, perfecta Reina Valera. Por la misericordia, aunque el idioma original dice por las misericordias del Señor, ¿te lo sabes? No hemos sido consumidos. Y el idioma original literalmente dice eso. Así dice Reina Valera, aunque deberíamos ponerle el plural. Es que no es solamente que Dios tuvo misericordia, son las misericordias. Son demasiadas, son tantas que no podemos expresarla como una sola. No es la misericordia, son las misericordias. Y es por las misericordias de Dios. Y lo está diciendo en este momento un hombre que hacía parte del pueblo de Dios. Por las misericordias de Dios. Y literalmente la palabra consumido significa aniquilado, aplastado. Es por las misericordias de Dios que hoy no estamos aplastados, bajo la ira justa de Dios. Misericordias, tantas. Entonces ahí es donde vamos. ¿Qué merecería? Voy a hablar de mí, Alex. Que Dios cogiera con su puño y alguna vez bueno, no es que no nos guste matar mucho a los animales, pero alguna vez has aplastado un mosquito que te estaba molestando. ¿Cómo quedó ahí? Aplastado ya, dejó de zumbar. Somos menos que un mosco. ¿Qué somos comparados con el Dios? Es que solo intentar compararnos es absurdo, es ilógico. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿O será que solo me ha pasado a mí? ¿Alguna vez alguien te ha ofendido, ha hecho algo que tú dices, uy, pero es que lo veo chiquitico? Es que es como que lo aplasta uno en la mente, ¿sí o no? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Por qué se ríen algunos? Yo pensé que solo me pasaba a mí. ¿Hemos aplastado a alguien en la mente? ¿Hemos visto a alguien chiquitico y es que... ¿Sí? ¿Te imaginas? Ahora, ¿por qué? Porque quizá nos hicieron algo. ¿Cómo nos vería Dios? En esos momentos donde creemos que merecemos tanto, donde hasta le hacemos la pataleta. ¿Y qué podría hacer Él? Él sí que nos podría aplastar. Cuántas misericordias nos ha dado Dios en esta mañana. Podemos ver, esto es lo que va a consolar al cristiano. No es prometerte que todo va a estar bien, que tus problemas se van a resolver. Vamos a declarar, a decretar algo bien orgulloso. No aceptamos un no como respuesta, te pedimos que solucione los problemas. Uy, mis hermanos, qué orgullo, qué arrogancia. Y después no se soluciona el problema y nos volvemos como niños malcriados, haciéndole pataleta a Dios. Nos podría aplastar y decir, ¿qué quieres que te dé lo que mereces? Mis hermanos, es misericordia, pura, pura misericordia. Por eso grande no es nuestra fidelidad, su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pregunta en esta mañana. Desde que abrimos nuestros ojos, ¿hemos visto misericordia? ¿O hemos estado demandando en nuestra mente y en nuestro corazón? Esos días donde nos hemos sentido mal, pésimo, hasta hemos renegado,
¿Hemos visto misericordia y hemos reconocido la misericordia, las misericordias, o hemos demandado o hemos reclamado? ¿Y qué pasa cuando uno cree que merece mucho y reclama y demanda y no recibe? ¿Sí o no? Pero cuando uno deja eso a un lado porque sabe que mejor no me des lo que merezco, sino empieza a ver todos los días, cada mañana, sus misericordias. Misericordia, gracia, no lo merezco. De hecho, el Salmo 103, es muy bonito. Dice el versículo 10. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Ese versículo nuevamente, es que estos sí son los versículos que deberíamos poner. La calcomanía ya pegada en atrás, en el retrovisor, en el parabrisas del carro, ¿sí o no? No nos castigas, no nos castiga por todos nuestros pecados. No lo hace, porque si no, desde el más pequeñito hasta el más grande ya hubiéramos sido aplastados. No nos trata con la severidad que merecemos. ¿Te sabes el Salmo 103? Muy famoso. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es curioso, es una oración, pero parece que el salmista se está orando a sí mismo. Está hablando consigo mismo. Alma mía, eso que está por dentro, eso que se le revuelca cuando las cosas no le salen como quería. Alma mía, mejor bendice al Señor. Alma mía, no olvides todas las cosas buenas que Dios te ha dado. Él es quien te colma de favores y misericordias. Él es el que no nos castiga por todos nuestros pecados. Él es el que no nos trata con la severidad que merecemos. Así que, alma mía, en lugar de renegar y criticar y señalar, bendice, alaba a Dios. ¿Podemos ver, mis hermanos? Esto es lo que está en la base del consuelo. Yo no sé a cuántos esté consolando esta palabra, o a cuántos quizás nos esté apuñalando, diciendo, uy, no, al contrario, soy tan desagradecido. En lugar de bendecir a mi Señor, a mi Dios, a pesar de mi rebeldía, de mis pataletas, de mi quejarme, Él no deja de ser mi Padre, pero me encanta. Ojalá y se nos quedara esa frase en nuestra mente. Padre de misericordias, Padre de misericordias, que me da lo que no merezco, que si me diera lo que mereciera, no sería mi Padre, pero lo es. Es tanto, aquí es donde vamos. María nos enseña mucho. Sí, Santa María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. No la que ruega por nosotros los pecadores, sino la que nos enseña en Lucas 1:50. Este es el Magnificat. Aquí María está hablando. De hecho, está recordando el Salmo 103. Hablando de Dios, dice, Él muestra misericordia. Misericordia. Esa mujer llena de gracia, precisamente. Llena de gracia, porque no lo merecía. Nos enseña gracia. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Pero me encanta ese pasaje que nos enseña María. Preguntémonos, ¿realmente somos los que temen al Señor? Recordemos que aquí temor no significa miedo, sino aquellos que reconocen siempre a Dios y aquellos que quieren vivir solo para la gloria de Dios. Y aún así dice que esas personas que le temen, que lo honran, que lo glorifican, que saben que Él es Dios por sobre todas las cosas, sin importar las circunstancias, es a ellos a quienes Él les muestra ¿qué? Misericordia. María lo que nos está enseñando es eso. Aun cuando temiéramos a Dios, aun cuando no quisiéramos ofenderlo jamás y quisiéramos vivir una vida de perfecta obediencia a Dios, al final lo único que recibimos es ¿qué? Misericordia, porque tampoco lo merecemos. Ni siquiera siendo los hombres más fieles del mundo entero, mereceríamos nada bueno. De ahí que uno cuando entiende esto puede entender el libro de Job, el hombre más justo, y le vinieron problemas y dificultades. Dice un lugar en la palabra de Dios que si fuera por justicia, los únicos que se salvarían, ¿quiénes serían? Job, Daniel, ¿y quién? Y Noé. Serían los únicos. Pero mira la vida de esos hombres. Todo le fue viento en popa a Job. Todo le fue viento en popa a Daniel, al mismo Noé. ¿Te imaginas toda una vida y cuando menos piensa te dice Dios, construye una barca porque todo esto se va a acabar? ¿Dónde quedó la casa de Noé? ¿Dónde quedó todo lo que Noé había construido? Al final quedó con una barca ya subida en un monte y a empezar de cero.
Y era el hombre, dice la Biblia que son los tres hombres más justos. Pero si miras la vida de esos hombres, dificultades, problemas, pero confiando en Dios. Y Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen, pero aun cuando nuestro deseo es vivir para la gloria de Dios y honrarlo y temer a Dios todos los días de nuestra vida, aunque ese fuera nuestro deseo, al final que recibimos misericordia. Me he demorado más en este punto y espero que haya quedado claro. Pero mis hermanos, es que para mí solo este punto daría para la enseñanza. Misericordia, gracia, no lo merecemos. Si algo tenemos hoy es por pura y bendita gracia. Y nuevamente, cuánto deseo que esto se quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios es nuestro Padre de misericordias. Misericordia, gracia, que puede traducirse de la misma manera. Pero esto nos lleva a nuestros dos puntos siguientes en los cuales no me demoraré porque si ha quedado firme esta raíz, esta base, este fundamento, el resto del fundamento es simple. La fuente del consuelo, entonces, ¿quién es? Es Dios mismo. La fuente del consuelo no es la resolución de problemas, es Dios mismo. Quiero que veamos esto en la segunda parte del versículo 3 y la primera parte del versículo 4. Por eso dice esta traducción, y la fuente de todo consuelo, que literalmente dice Dios de toda consolación. El versículo en el idioma original dice de esta manera, Padre de misericordias, ¿y qué? Y Dios de toda consolación. Pero me encanta eso. Tengo un Padre que lo único que me da es misericordia, gracia. Pero tengo un Dios, y si voy a utilizar el nombre Dios, ¿es Dios de qué? De toda consolación. ¿Podemos entender lo que esto significa? El Dios en el que tú y yo hemos creído, que es un Padre que no nos da lo que merecemos, sino que nos da pura gracia y misericordia. Cuando lo llamamos Dios, que es la máxima expresión para el poder y la majestad de Dios, porque esa palabra Padre es muy tierna, ¿cierto? Es que Dios es mi Padre y me tiene que dar todo lo que le pido. No, Dios es mi Padre y es mi Padre solo por misericordia, no lo merezco. Y yo no vengo aquí a exigirle a él nada. Pero este Padre que yo tengo, Padre de misericordias, es el Dios, es el Teos, es el más grande de todos, es el más fuerte, es el más poderoso, pero Él es la fuente de ¿qué? No de dinero, de consuelo. ¿Por qué? Primera parte del versículo 4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. No dice aquí que Él nos quita todos los problemas y dificultades. ¿O sí? ¿Cuál es la promesa de Dios? Que en los problemas y dificultades, Él va a usar su poder, su grandeza, su majestad, su soberanía, ¿para qué? ¿Para solucionarlo o para consolar? Consolar. La promesa de la palabra de Dios es que Dios, el Dios Todopoderoso, nos va a consolar. Porque Él que es todopoderoso, sabio y perfecto, sabe que lo que necesitamos, Él sabe que lo que necesitamos no es resolución de problemas. Porque lo que hace antes Él con los problemas es formar nuestro carácter. Y llevarnos a entender que el Dios que tenemos en los cielos, nuestro Padre, que nos da lo que no merecemos, en medio de los problemas, de las dificultades, nos va a consolar. ¿Podemos ver? Esta es la fuente del fundamento del consuelo, que la fuente del consuelo es Dios. Que tenemos es un Dios que nos va a consolar en nuestros problemas y dificultades. De hecho, para enfatizar esto, solo he traído un pasaje un poco extenso, pero Romanos 8, 35 al 39. El apóstol Pablo hace una serie de preguntas que tienen respuesta clara. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Te hago esta pregunta. El concepto de amor que te han dado de Dios, de Cristo, es que Dios te ama, por eso todo va a estar bien, ¿sí o no? Pero eso es una gran mentira. Pablo pone el amor aquí, el amor de Cristo. ¿Para qué? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Podemos ver lo que está diciendo? ¿Será que si tengo tribulación, entonces ya eso me separa del amor de Cristo? ¿Dios ya no me ama? Podemos ver qué es lo que a veces nos han enseñado. Es que cuando tengo problemas, no, Dios no me ama. O gente que dice, es que Dios me ama tanto porque yo todo lo que le pido, Él me lo da. Dios me ama tanto porque yo oro y Él me soluciona todos los problemas. Más bien lo que dice es que las tribulaciones, la angustia, la persecución, el hambre o la desnudez o el peligro de la espada, ¿será que eso me separa del amor de Cristo? Claro que no. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti, de Cristo, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Entonces, ¿dónde está eso que por causa de Cristo todo tiene que ir bien? Por causa de Cristo nos matan. Por causa de Cristo
Somos contados como ovejas. ¿Saben lo que eso significa? Nos tienen en la mira para el problema y la dificultad. Como lo decía en estos días y aquí lo voy a enfatizar. ¿Crees que porque tienes problemas y dificultades no eres hijo de Dios? Al contrario. Todo hijo de Dios tiene problemas y dificultades. Antes, en todas estas cosas o a través de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Saben lo que eso significa? Dios me ama, es lo que me consuela. Dios me ama, por eso Él me va a resolver los problemas. No. ¿Saben por qué sé que Dios me ama? Porque a pesar de los problemas y dificultades, sé que Él no ha dejado de amarme. Porque sé que su amor, amor tan grande e inimaginable e incalculable, se mostró en dónde. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, que lo entregó en esa cruz para salvarnos. Ese es el amor de Dios. No dice en ninguna parte de la Biblia que Dios nos ama tanto, por eso todo va a estar bien. No. Antes, a pesar de todos los problemas y dificultades, lo que nos ayuda a vencer ese problema y esa dificultad no es que se solucionó, sino que aún en medio del problema y la dificultad, sé que Dios me ama, sé que no ha dejado de amarme y sé que no me va a dejar de amar, aunque eso me matara. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿sí podemos ver? Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero una vez más, en tantos lugares nos predican del amor de Dios. Y el amor de Dios, como Dios te ama, todo va a estar bien. No, al contrario, porque Dios me ama. Aunque nada en esta tierra esté bien, sé que Él no ha dejado ni jamás dejará de amarme, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los principados, ni las potestades, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, nada de eso me separa del amor que Dios me ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, esto es lo que consuela. Dios, su amor, que Él es nuestro Padre de misericordias, que Él es el Dios de todo consuelo. Precisamente esto nos lleva al último punto, pero me parece a mí tan importante y es la réplica del consuelo. Y lo voy a decir de esta manera, solo alguien que entiende esto y que vive esto, solo esa persona va a poder consolar tu vida y mi vida. Y lo que Dios nos llama es a que tú y yo seamos esas personas. Lo que les decía, hay tantas personas que quisieran, ay, si yo fuera predicador, ¿para qué? ¿Para predicar qué? Miren, mis hermanos, yo lo voy a decir de esta manera, espero que no suene mal porque me voy a incluir. Normalmente lo que replicamos, lo que le compartimos a otros no es consuelo, sino desconsuelo. ¿Sí o no? Uno se pone a hablar con los hermanos y no, como que sale antes más aburrido. No, o a veces de pronto lo que lo consuela a uno es, no, el hermano está peor que yo, entonces, cierto. No, pues me consuelo porque yo es que aburrido por esa situación y me puse a hablar con el hermano está peor que, no, mejor dicho antes, yo estoy es 1000 veces mejor que el hermano, no, no. Mis hermanos, no es ignorar los problemas y las dificultades, pero esta es la pregunta nuevamente. Si tú y yo como cristianos, en lugar de estar contando tanto nuestros problemas y dificultades, contáramos las maravillas, la gracia, las misericordias de Dios. Si mejor hiciéramos como lo hace el salmista en algún lugar que dice eso, es que si yo me pusiera a hablar de tus maravillas, si yo me pusiera a hablar de todas las cosas que tú haces y que has hecho, me quedaría dormido y despertaría. Y lo interesante es que tú seguirías conmigo. Mis hermanos, esa es la pregunta. Nuevamente, no que no vivamos problemas y dificultades, pero si en lugar de centrarnos en esto, lo que tenemos aún para compartir a otros es el consuelo que Dios nos ha dado. Porque, ¿qué dice la segunda parte del versículo 4? ¿Para qué es que Dios nos consuela? Para que nosotros, tú y yo, podamos consolar a otros. Es para eso. Porque es que Dios nos llama a crecer en su gracia, para que cuando el hermano tenga problemas y dificultades, le digamos, mi hermano, pero recuerda que Dios es el Dios de todo consuelo y que lo que vivimos no es ni siquiera lo que merecemos, por muy difícil que sea, sino que es la misericordia de Dios la que podemos experimentar todos los días de nuestra vida. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Este versículo para mí es muy fuerte
Yo aquí quiero aclarar algo y esto es sumamente importante. Miren, mis hermanos, el problema más grande que yo veo es que se nos ha metido esa filosofía del mundo, que no es sino basura, perdón por la expresión, pero creo que hasta esa palabra es bonita para llamar la filosofía y psicología de este mundo. Y a veces nosotros hemos replicado es eso. Si para yo consolar a alguien tengo que vivir los mismos problemas que el hermano, mis hermanos, nadie puede entonces hacerlo. De hecho, hay personas que han dicho, no, es que para tú entender lo que yo estoy viviendo, tienes que vivir lo mismo que yo estoy viviendo. ¿Saben que eso es orgullo? ¿Saben que eso es egoísmo? Miren, mis hermanos, hay problemas para unas personas que para uno dice, pero esa persona se mató por eso. Perdón lo que voy a decir, pero se mató por una mujer. Y uno dice, ¿y tantas mujeres que hay? ¿Sí o no? Para él eso era muy duro. Yo no he experimentado, y Dios quiera que no lo haga, perder a un hijo. Mis padres sí lo experimentaron. Perdí a mi hermana desde muy pequeñita, la mayoría de ustedes saben. Y alguien podría decir, eso es el dolor más grande que hay. Muchos Dios los ha ayudado a superar. Hay otros que se han matado por eso. Otros se han matado porque perdieron la esposa. Otros se han matado porque perdieron el trabajo. Lo que estoy diciendo es esto. No estoy minimizando ningún dolor, pero lo que necesitamos entender es que todos sufrimos. Y puede ser que haya problemas y dificultades que nos den más duro a unos que a otros. Pero todos sufrimos. Y podemos entender el dolor y el sufrimiento de otros. No tenemos que pasar por todas las mismas dificultades, porque es literalmente lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dios nos permite a cada uno pasar por dificultades. Y Él sabe qué dificultades, para que nosotros podamos ofrecerle el mismo consuelo a otros. Cuando pasen, no por las mismas, sino por, literalmente el idioma original dice, cuando pases por cualquier dificultad, te voy a dar el mismo consuelo que Dios me ha dado a mí. ¿Sabes por qué? Porque quizá yo no he vivido tu situación, pero hay uno que conoce todas las situaciones, que de hecho es el que la permitió en tu vida. ¿Quién? Dios. Yo no te voy a decir que yo viví lo mismo que tú. Lo que te voy a decir es que Dios me ha consolado a mí. Y el que te va a consolar es el mismo Dios que me ha consolado. El que te va a sostener es el mismo Dios que me ha sostenido. Y lo más importante, y que si lo ha hecho, y podemos entender eso, es por gracia. Lo que voy a decir es para mí lo más importante de toda esta enseñanza. Cuando uno entiende que hasta el consuelo es gracia, las cosas realmente cambian. Lo que significa es que si aún hemos vivido problemas y dificultades, y Dios hasta este día nos ha sostenido, a pesar de los problemas y dificultades, ¿saben por qué estamos en pie? Por su gracia, por su misericordia, porque Él nos ha consolado. Y eso es lo único que va a consolar a nuestros hermanos. Es el único consuelo verdadero que va a traer consuelo a otros. Es lo único que nos va a llevar a entender, por ejemplo, lo que el profeta Isaías expresa en el libro de Isaías, que lleva su propio nombre, capítulo 48, versículo 10. ¿Qué dice Isaías en este versículo? Te he refinado. Dios está hablando de su pueblo, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado, te he purificado. ¿En el horno de qué? Del sufrimiento. ¿Saben lo que eso significa? Yo estudié joyería. ¿Saben cómo se refina el oro y la plata? En el horno de fuego. ¿Qué dice Dios? Mira, contigo no he hecho como con la plata. Dios en ocasiones ha refinado naciones enteras con el fuego. Les voy a poner un ejemplo de, muchos se hablan de dos ciudades, Sodoma y Gomorra, realmente fueron 5. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela. Fueron 5 ciudades. ¿Cómo las refinó? ¿Cómo las purificó? Mandó fuego del cielo y chao, hasta el día de hoy son desierto. ¿Sí o no? Eso es lo que podríamos merecer. Pero a su pueblo, Él lo refina, Él lo limpia, Él lo purifica. Te hago esta pregunta, mi hermano, mi hermana. Los problemas y dificultades, si hoy miras los que has pasado ya, no los que estés viviendo en este momento, si miramos los problemas y dificultades del pasado, ¿nos han refinado? ¿Nos han purificado? ¿Nos han llevado a tener más carácter? ¿A confiar más en Dios? ¿A descansar más en Dios? Eso es lo que Dios está diciendo. Podemos ver, por eso la promesa de Dios no es todo te va a salir bien. ¿Sabes? Yo voy a usar aún el sufrimiento para refinarte, para purificarte. Esta es la pregunta. ¿Esto no es lo que consuela? Y esta es la clase de consuelo que debemos compartir con otros. Por eso les digo, a mí no me consuela esa persona que dice, ay, yo todo lo que le pido a Dios, Él me lo da. A mí esa persona me desconsuela porque yo no recibo todo lo que le pido a Dios. La persona que fortalece mi fe y me consuela es aquella que a pesar de los problemas y dificultades siempre tiene una palabra de consuelo y aliento. Mi hermano, Dios nos ha sostenido y nos sostendrá.
Hermano, no sé qué quiera Dios en tu vida, pero Dios no te ha abandonado, Dios te sigue amando. A pesar de tus problemas y dificultades, a pesar de tus errores y fallas, Dios no deja de ser tu Padre, Padre de misericordias. Y sabes, sé que Dios te va a consolar, sé que Dios te va a fortalecer porque lo ha hecho hasta el día de hoy. Lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con todos sus hijos, con todo su pueblo. Precisamente aquí quiero enfatizar esto, no es la enseñanza acerca del congregarnos, pero curiosamente Hebreos 10:25, el versículo más famoso para hablar de la congregación, muchas veces se nos escapa ese detalle. Y no dejemos de congregarnos como hacen algunos o como algunos tienen por costumbre. Pero ¿por qué he traído este versículo? Sino que animémonos o alentémonos o fortalezcámonos o consolémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Por qué he traído este versículo? Fundamental, muy importante. Sabes, ese es uno de los principios fundamentales por el cual deberíamos congregarnos, porque vamos a estar expuestos al verdadero evangelio que nos consuela. Porque lo que estamos haciendo y debemos hacer cada que nos reunamos como iglesia es escuchar el evangelio que nos consuela. Por eso es el título de la serie es ese. Consuelo en el evangelio. Sabes, mi hermano, cuando te pierdes una enseñanza, no es que perdiste tu salvación y dejaste de ser cristiano, pero te estás perdiendo una palabra que te va a consolar y te va a alentar. Y te lo voy a decir de esta manera más particular. No es para condicionar a nadie, ni es que esté en esta manera manipulando. Pero te lo aseguro, enseñanza que te pierdas de 2 Corintios, consuelo que te pierdes. Ánimo que te pierdes, porque si hay un libro que consuela y alienta, es 2 Corintios. Así que te animo a que te congregues para que juntos nos animemos, nos alentemos por medio del evangelio, por medio de la palabra. Porque dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 10, y con este pasaje quiero terminar. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Famosísimo ese versículo. El diablo anda buscando a quien devorar. ¿Y qué nos han dicho que quién es el diablo buscando por ahí a quien devorar? No quiero ignorar que la fornicación, el adulterio y esas cosas son pecado. Pero el diablo no anda rugiente buscando cómo devorarnos con ese tipo de cosas. Porque aun cuando cayéramos tenemos un Dios que nos levanta, no que caer esté bien. ¿Saben qué significa el león andando alrededor nuestro buscando a quien devorar? Versículo 9. La respuesta está en el versículo 9. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Lo que el diablo quiere devorar es la fe. ¿Pero de qué fe se trata? Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Podemos entender a quién es que el diablo quiere devorar? Aquel que está sufriendo, y ahí viene el diablo hasta disfrazado de apóstol. Tú no tienes por qué sufrir. ¿Y tú por qué estás sufriendo si tú eres un hijo de Dios? Eso debe ser que ya Dios no te ama. Ese es el mismo diablo. Ese es el mismo diablo. Eso es lo que el diablo quiere devorar. Recuerda que todo cristiano verdadero está sufriendo igual. Podemos ver, está pasando el mismo sufrimiento. Puede ser que sean de circunstancias difíciles, diferentes, pero todo cristiano está sufriendo. Así que lo que el diablo quiere devorar es eso. Deja de creer que Dios te ama. Mira cómo te está yendo. No. Esa es la misma voz del diablo. A pesar de todo eso, Dios te ama. Dios no te ha dejado y no te va a desamparar. Porque dice el versículo 10, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Lo que Dios me ha prometido no es un pedazo de tierra aquí. Lo que Dios me ha prometido no es sanidad física. Lo que Él me ha prometido es gloria eterna. Esa es la manera en que luchamos y vencemos al diablo. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Ahí está, fundamento del consuelo. ¿Dónde está la promesa de que no va a haber sufrimiento? No, al contrario. Después de que hayan sufrido, Él mismo nos va a restaurar, nos va a sostener, nos va a poner sobre un fundamento sólido, no quitando el sufrimiento, sino trayéndonos el consuelo. Por eso, mis hermanos, espero que la palabra de Dios hoy nos haya hablado y nos deje claro, no merecemos. Es pura y bendita gracia. Dios no tiene que darnos nada, aunque Él lo haya prometido. Y aunque lo diga en su palabra, quiera Dios que entendamos que es pura y bendita gracia. Y que Él es el Padre de misericordias y Dios de todo consuelo. Y quiera Dios que esta verdad, este fundamento del consuelo, sea el que tengamos para compartir con otros. Porque se los puedo asegurar,
nuestros hermanos creyentes en todo el mundo, donde quiera que haya un creyente, está pasando por dificultades. Todos. Lo que pasa es que aquí no venimos a hablar de los problemas y dificultades, venimos a hablar de un Dios que nos consuela en todo momento y en toda circunstancia. Compartamos este consuelo con otros. Y mejor digámosle, Dios, perdónanos si quizá hemos sido arrogantes, egoístas, orgullosos, te hemos demandado, reclamado, pero Señor, consuélanos y ayúdanos a ser una iglesia que consuele, que traiga tu evangelio, tu consuelo, y que tenga esto como fundamento. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, gracias porque no nos has pagado lo que merecemos. No nos has dado lo que merecemos, no nos has pagado conforme a nuestros pecados, no nos tratas como lo merecemos, al contrario. De ti solamente recibimos gracia y pura y bendita gracia. Perdónanos si esto no es lo que ha estado en nuestra mente y en nuestro corazón. Por el contrario, ayúdanos cada día a reconocer que todo lo que somos y tenemos, si hay algo bueno en nuestras vidas, es por pura gracia, pero por sobre todo que tú eres nuestro Padre, que nos amas, pero que lo haces solo por tu misericordia, porque fue a través de tu verdadero y único Hijo, Jesucristo, que nos has adoptado como parte de tu familia. No porque hayas visto algo bueno en nosotros, no porque lo merezcamos, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que tu amado Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Permítenos siempre reconocer que cada mañana lo único, o mejor, lo que más recibimos es pura y bendita gracia, misericordias nuevas cada mañana. Permítenos entender que tú eres el Padre que nos consuelas, que nos has sostenido hasta el día de hoy, que nos sostendrás hasta el final, pero también, Padre, permítenos compartir este consuelo con nuestros hermanos. Que lo que más tengamos para compartir con otros sea tu evangelio, tu palabra, tu verdad, que tú nos has consolado, nos has sostenido, nos has fortalecido hasta el día de hoy, que tú lo seguirás haciendo y que estas sean las palabras con las que alentemos a nuestros hermanos, que cada quien nos congreguemos, tu palabra nos consuele, nos aliente, nos edifique, nos fortalezca. Esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.